¿Dirías que sos abundante? Me parece que es una pregunta súper importante. Para Súper que- importante. Para que nos hagamos todos. Sí, porque la abundancia es una cualidad espiritual que está presente en cada uno de nosotros, disponible para que trabajemos sobre ella y a medida que vayamos madurando, se vaya ampliando. Yo diría que claramente me falta mucho trabajo para hacer, pero que quiero valorar todo lo que he y siento que hemos transitado y expandido en este asunto. Si me comparo con cómo era hace un año o hace 10 años, claramente siento un cambio muy grande. Yo, para quienes no sepan, crecí en un entorno donde no pasé carencias en el mundo material. De hecho, hubo muchos lujos que pude vivir en mi vida. Pero aún así, eso no significaba que yo tuviera una felicidad a partir de ello. Siempre la felicidad que experimenté en mi vida, más allá de que fue también facilitada por vivir en un entorno donde no estábamos todo el tiempo acogotados por no llegar a fin de mes, no fue construido por eso. Mi vida, mi abundancia en mi vida fue construida por las relaciones que fueron desarrollándose, por todas las experiencias que pude vivir, por todas las oportunidades que pude aprovechar. Pero aún así, hasta hace unos años, todo lo que vivía seguía siendo fruto de una estructura que el sistema construyó para mí y para que yo pudiera florecer en ella. Digamos, por ejemplo, yo fui a la universidad y ahí pude aprender un montón de cosas y crear nuevas relaciones, pero aún así era una estructura que estaba construida para que yo pudiera florecer ahí, no para que yo pudiera realmente manifestar toda mi esencia y crear las cosas que yo realmente quisiera crear. Entonces, desde que nos conocimos, siento, todo lo que hacemos es parte de la creatividad que juntos manifestamos, dejando de lado todo lo que podemos, esas estructuras limitantes. ¿Vos dirías entonces que quizás en ese momento donde en lo material estaba todo ahí dispuesto, vos sentías igualmente un vacío? Como si no colmara de alguna manera. Claramente. O sea, es esto que siempre dicen, ¿no? La plata no te hace feliz. Puede hacerte la vida un poco más fácil en algunas cosas, pero también la falta de plata puede traerte unos aprendizajes enormes que las personas, o al menos yo, cuando viví con una facilidad en el mundo material muy grande, no pude aprender. Realmente no pude aprender. Y por más que no tenía problemas en el mundo económico, me sentía totalmente con falta de propósito, sin orientación, sin habilidades de conexión con otras personas que fueran realmente profundas y gratificantes. Entonces, cuando nos conocimos, de hecho, los primeros 3 meses creo que vivimos en la isla juntos, no teníamos agua. O sea, nuestra bomba de agua en la isla usábamos, digamos, me bañé por 3 meses en el agua del río porque nuestra bomba no funcionaba. Y eso, para el marco previo, era algo como inimaginable, porque nunca había tenido un problema así. Y además, si hubiera habido un problema, lo resolvían empleados, mamá, papá. En esta situación necesitaba de nuestra creatividad, porque además, bueno, por supuesto que llamábamos a técnicos que se encargaran de estas situaciones, pero bueno, sucedía que no lo resolvían. Entonces eso requería que nosotros tuviéramos, que tengamos que hacer uso de nuestra creatividad. Claro, o sea, otras personas también en este caso nos ayudaron. Contratamos a personas para que nos ayudaran a arreglar este problema. Pero aún así, yo era el que tenía que responsabilizarse de eso, juntos, ¿no? Uh-huh. Cuando antes mis papás se encargaban de esas cosas. Y eso implicó no solo un crecimiento personal en la forma de aprender a lidiar con las personas, aprender a conectarme con personas que se dedican a
algo totalmente distinto a lo que yo hago, sino también aprender a valorar lo que nos sucede. Entonces, siento que en este viaje también pasó muchísimo. Estamos sin nuestra casa rodante. No estamos quedándonos en hotel 5 estrellas. Estamos muchas veces en lugares incómodos, pero estamos pudiendo valorar lo que nos sucede de otra manera. Y eso es como una de las llaves de la abundancia. ¿Cómo dirías? ¿Cómo responderías vos a la pregunta, Amada? Bueno, yo respondería que sí, que me siento muy abundante y que esta conciencia que tengo hoy de esto, porque siento que la abundancia es un estado de la conciencia, siento que es algo que fui elaborando por muchos, muchos años, porque para quienes no sepan, yo, al contrario de cómo ha vivido en su infancia y en su juventud Marco, he vivido en la carencia, he vivido con muchas faltas en lo material, ¿sí? He sido muy feliz, ¿no? He sido muy feliz en mi vida, he conectado quizás más inconscientemente con la abundancia de otra forma, ¿sí? Porque hubo mucho amor en mi vida y en mi familia, pero sí hasta en la adultez, porque habiendo sido madre muy jovencita, a mis 21, he transitado muchas carencias en ese momento. ¿Hasta qué momento fue que yo transité esa conciencia de carencia en vez de abundancia? Hasta el momento en el que yo tuve mi gran despertar, que bueno, lo he contado también y lo contaré en algún otro momento también por aquí, es ese momento en donde conecté con esa noche oscura del alma, con ese estado de locura en el que viví durante un tiempo, en donde existió ese despertar que me hizo reconocer cuál era mi misión. ¿Para qué había llegado yo a la Tierra? ¿Para qué había venido? Haber encontrado mi misión, mi propósito, hizo que yo conectara con la abundancia de una forma muy expansiva. Y hasta desde lo concreto, porque no solamente fue un estado de conciencia, sino que pude materializarlo. Empecé a vivir de una manera diferente, empecé a elegir a dónde vivir, cómo quería construirlo. Y eso es algo que continúa hasta hoy, por supuesto, lo sigo construyendo. Pero ven la diferencia en esto que comparte Marco, ¿no? En el que él vivió en una vida de abundancia completa material, donde todo estaba dispuesto y sin embargo él sentía ese vacío, esa carencia de propósito. Y en mi vida, ¿no? Desde donde vengo, desde ese lugar de carencia, he conectado con ese propósito y he conectado con esa abundancia. Pero hemos vivido de forma diferente esa conexión con la abundancia y lo podemos ver en cosas muy concretas en nuestro cotidiano, ¿no? En donde, como yo he vivido de una forma en donde ciertas cosas no existían en mi vida, no sé, viajes, ¿no? Estudios, formas de conectar con mi salud, no sé, la inversión de cierta cantidad de dinero material, no estaba dentro de mi experiencia, ¿no? Entonces, por más que yo vengo laborando hace ya muchos años, hablo ya casi de 20 años que vengo laborando esta abundancia, en la que me siento de esta manera, que vivo y elijo, todavía hay un montón de baches, ¿sí? Donde se puede ver ese pasado mío y que cuando yo me miro en el espejo, que es Marco para mí, él me trae esa otra experiencia que tuvo, en donde esa inversión era importante, ¿no? Donde estaba disponible ese dinero para ello. Entonces el que él me traiga ese espejo hace que yo pueda avanzar aún más dentro de ese camino. Sí, es re interesante cómo nos complementamos, porque, por ejemplo, cuando vos tenés algún tema de salud, no tenés más resistencias en invertir tu dinero en eso. Sí, recordaba eso, Sí. Justamente. Pero cuando, por ejemplo, tenemos que elegir qué comer o dónde dormir, que es un tema de comodidad, de placer, yo tengo muchas resistencias a invertir más en eso, que son dos formas en donde se manifiesta nuestra calidad de vida, literalmente. Sí, yo generalmente cuando vamos a hacer compras y demás no veo los precios, ¿no? Como hubo un momento en mi vida donde yo elegí comprar lo que necesito, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento, porque no somos personas que somos consumistas, ¿no? Que vamos a ir por la vida comprando lo que no necesitamos? Entonces, no estoy viendo la cuenta de ello, ¿no? Bueno, además hay otras cosas que nos constituyen el Capri. Entonces, claramente tiene otra estructura. Pero esto que él menciona, ¿no? Como yo no me estoy fijando en eso, cuando el placer, lo que necesitamos para vivir en plenitud, que llegue, si está la disponibilidad, ¿no? Que podamos hacerlo, y ahí a Marco le cuesta un poco más eso. Pero hay otras cuestiones que en mi historia no existieron, que yo todavía no traje la conciencia, pero que él me las regala, ¿no? Me dice, esto es importante. Sí, hay dos cosas que quiero decir. Una es, sin querer irnos demasiado por las ramas, es cierto que yo soy Capri, entonces
me va a costar más o voy a ser más como analítico cuando voy a invertir algo. Pero hay otra perspectiva desde la cual podemos ver eso, que es, yo heredé esto también. Yo crecí en una familia en donde están estos comportamientos. Y nuestros signos astrológicos en realidad son un reflejo también de nuestro linaje. Entonces, y en segundo lugar, algo que quería decir que sentí es que mi falta de propósito no era un problema que no lo podía resolver nadie. O sea, yo crecí, siendo que crecí, tuve una infancia feliz, una familia amorosa, unos padres muy presentes, pero hubo un momento en mi vida donde ya ellos no podían resolver este problema espiritual que era exclusivamente mío. Entonces, esa abundancia, el encontrar el propósito, el manifestarlo, es algo que nosotros tenemos que crear. Entonces, es la abundancia primordial, que es poder manifestar nuestro ser real y sentir todas las cosas como están disponibles y recibirlas de la mejor manera para nosotros. Es algo que es un trabajo que depende de nosotros. Y que no podemos culpar a nadie más, ni delegar en el externo a nadie más por el hecho de que a nosotros no nos esté satisfaciendo nuestra vida en este momento. Claro, porque en tu adolescencia, ¿no? Cuando terminaste la secundaria y quisiste dedicarte a algo, las posibilidades están, ¿no? Los papás de Marco le daban la posibilidad de que él pudiera estudiar donde quisiera, pero no servía de nada si él no sabía qué es lo que quería. De hecho, lo hiciste, estudiaste, ¿no? Hasta que nos conocimos, él estuvo estudiando, hizo 2 carreras casi completas, y sin embargo no te llenaba. No, o sea, sí, era parte de mi camino, pero no estaba desplegando toda mi creatividad en esos lugares. Estaba como, bueno, voy a tomar estas oportunidades sin realmente decir qué es lo que quiero. Me lo preguntaba mucho. Bueno, y también esto siento que lo vinculo mucho con, por último, cuando nos quejamos del gobierno, cuando nos quejamos de que las cosas no salen bien o que alguien hizo algo mal o que alguien nos cagó, como en realidad eso es delegarle la abundancia al afuera. Estamos dependiendo del afuera para ser abundantes. Obviamente no es fácil, obviamente es un trabajo enorme, pero el gobierno no va a darnos nuestro propósito. El gobierno no va a resolver nuestros problemas más profundos e importantes, que son nuestros problemas espirituales. De hecho, si tomo esto que vos decís con mi historia, yo antes de encontrar mi propósito, laboré en diferentes lugares, trabajé, porque en ese momento era trabajar, ¿no? Era sentir una esclava de otros organismos. Y ganaba muy bien en algunos momentos, he ganado muy bien. Sin embargo, yo no me sentía abundante en lo absoluto, porque era un sacrificio que tenía que hacer, porque estaba haciendo algo que no me gustaba. En cambio, cuando yo encontré mi propósito, creo que en los primeros años, de hecho, laboré más horas de lo que laboraba anteriormente, pero con tanto placer que ni me daba cuenta, porque estaba haciendo lo que amaba y estaba dándole un servicio a otras personas que también recibían esa abundancia, ¿no? Se podía ver cómo circulaba esa conciencia de abundancia en ese momento y por eso yo me sentía de esa manera, ¿no? Porque en esos otros momentos sí llegaba ese dinero, pero ¿cómo? ¿Por qué? Mi creatividad estaba nula en ese momento. De hecho, necesitaba consumir cosas porque no tenía ni energía para hacer algo que realmente me diera placer. Y hoy, en el que nos hemos encontrado y estamos laborando en conjunto, nos sentimos completamente abundantes de formas mucho más allá de lo físico, de lo material, quiero decir, ¿no? Nos sentimos abundantes en nuestro vínculo, ¿no? Sí, para mí nuestro vínculo es como el caudal de abundancia más grande que hay, porque me doy cuenta que por más que yo pueda disfrutar de muchas cosas, por ejemplo, comer, me encanta comer rico. Si nosotros no estamos en armonía, o si no estamos compartiendo esa comida, pierde la gracia, realmente pierde la gracia, y yo no siento que eso sea porque yo no puedo estar solo, no me valoro a mí mismo y te necesito a vos para hacer... Es tanto más placentero cuando estoy con vos que encandila a todo lo demás. Entonces, hacer el amor, viajar, aprender cosas juntos,
ninguna de esas cosas requiere demasiado dinero, por así decir, como realmente. Sí, podemos estar comiendo una papa con sal y aceite, pero estamos tan felices y observando la abundancia del mundo, porque, bueno, en este momento estamos viajando, pero podría ser en otro lugar, ¿no? Estamos de repente mirando una montaña, los árboles, la gente pasar y comiendo esa papa, y puede ser lo más hermoso que nos puede pasar, porque estamos en abundancia sintiendo que todo está disponible ahí. Todo está disponible. Esa es la abundancia real. Cuando nos damos cuenta de que todo está disponible y que depende de nuestra creatividad, del uso de nuestra conciencia y de la alineación de todo, ¿sí? De todo nuestro potencial para que se manifieste en todos los lugares y en todos los aspectos que requiramos. Si requerimos que se materialice, ¿no? En dinero, en un hogar, en alimento, también que esté disponible, así como en la abundancia de alegría, de plenitud, de creatividad, de proyectos, ¿no? Y esta abundancia realmente es una maestría, como decís. O sea, requiere una gran presencia, porque obviamente nosotros tenemos un montón de momentos de carencia. Ujú, Y sí, siento que es importante mencionarlo, porque como todo trabajo espiritual, requiere que veamos nuestra sombra. Y cuando conectamos con nuestra carencia en este viaje, por ejemplo, en nuestra relación, estamos observando esa sombra, estamos observando esa parte nuestra que le quita el valor a todas las cosas. sí. Entonces, es un proceso, hermanos y hermanas, es un proceso el trabajo con la abundancia, es una maestría, es un aprendizaje que también requiere que habitemos esas profundidades oscuras, terribles, desagradables, para que podamos volver a la luz y valorar lo que está enfrente nuestro, esta mesa, este celular, este altar que tenemos acá, aún más que antes. Tal cual, porque en realidad tiene que ver con esto que hablábamos al principio de que es la conciencia de abundancia. Porque cuando nosotros que estamos laborando, que nuestra misión tiene que ver con la sexualidad y que hemos hablado muchas veces sobre que la sexualidad, la energía sexual es la energía creativa, que es la energía que nos permite abrirnos a infinitas posibilidades, eso nos permite salir de la carencia. ¿Por qué? Porque en una situación en donde pudiera estarse limitando uno de esos aspectos, por ejemplo, el material, que nos diría, bueno, no tenemos dinero, por ejemplo, para esto, la abundancia te permite, a través de ese uso y desarrollo de tu creatividad, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se pueda materializar si ¿cómo se diría? Esa herramienta, eso no está disponible, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, la creatividad, cuando tenemos tanta abundancia de creatividad, empiezan a aparecer infinitas posibilidades, en donde nos tenemos que, por supuesto, poner en movimiento, no es solamente ser creativos, eso en este mundo necesitamos acción, ¿no? Por supuesto, elaborar, crear proyectos para que eso pueda encontrar una puerta y un portal. Esa es la abundancia, ¿sí? Si algo no se está dando en este momento, hay otra puerta que seguramente no estamos viendo, ¿sí? Porque estamos cegados, ¿sí? Por esa ilusión de la carencia. Cuando empezamos a ver que existen esas posibilidades, y como él dice, valorar lo que está haciendo, comiendo esa papa, pero decir, mira, pero mira ese árbol hermoso que está ahí dándome este solcito que me da esta calidad, eso es abundancia, porque vemos lo que sí está. Y cuando vemos lo que sí está, magnetizamos más de lo mismo. Nos convertimos en esa abundancia que atrae mucho más. Bueno, gracias, gracias, gracias por compartirnos. Seguiremos compartiendo como siempre nuestra experiencia. Gracias, gracias, gracias.